Muy bien. Tal vez se acordarán de hace 2 semanas, ¿verdad? Hemos estado yendo los jueves a través del libro, la carta escrita a los romanos, ya que el libro de los romanos está muy enfocado en el Evangelio y da muy buena instrucción tanto para el incrédulo y para el nuevo creyente, que creo que es una gran porción del grupo que nos acompaña aquí, y también para el creyente que ya ha estado en la fe por varios años. Siempre es bueno revisitar de nuevo esta carta y ver lo importante que es el Evangelio, el fundamento que tenemos de nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo. Al comienzo del Romanos capítulo 8 habíamos visto este versículo, que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estamos viendo que una persona que ha confiado en Cristo, que ha puesto su fe en Jesús, es una persona que va a cambiar por completo, ¿verdad? Una persona que verdaderamente ha confiado en Jesús no puede seguir viviendo de la manera que vivía antes, sino la Biblia dice más bien que esa es una fe muerta. Esa no es una fe verdadera, porque una fe verdadera en Jesús es una fe que provoca a la persona a querer obedecer a Jesús, y es algo que vamos a ver también hoy. Pero una persona que ha confiado en Cristo, ha reconocido su pecado, el pecado de ellos mismos, se ha arrepentido de su pecado y ha confiado que Cristo pagó el precio por su pecado en la cruz, y que Él es el Señor y que Él es el Salvador, y quiere seguirlo a Él, ¿verdad? Y por eso el Señor nos dio su palabra en la Biblia, para que nosotros pudiéramos saber cómo el Señor quiere que nosotros vivamos y obedezcamos su palabra. Entonces dice la Biblia: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? La Biblia nos da una promesa, que todos los que han confiado en Jesús tienen vida eterna y no perecerán jamás. La condenación de la ira de Dios ya no está sobre ellos, sino que ha sido quitado, ¿verdad? Limpiado por la sangre de Jesús. Pero da a entender cómo se ve la persona que ha confiado en Cristo. Ya no camina según la carne, sino que ahora camina conforme al Espíritu, en obediencia a la palabra del Señor. Al final de Romanos 8 también estamos viendo que una persona que ha confiado en Cristo llega a ser llamado hijo de Dios. Ha recibido ya no el espíritu de temor que existe en este mundo, sino que el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, que entra a morar en el creyente. Y dice la Biblia que todo el que recibe al Hijo de Dios es llamado ahora un hijo de Dios, entra a la familia de Dios. Entonces ahí es donde arrancamos para entrar a la parte final de Romanos 8. Y dice el versículo 16 en adelante: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En otras palabras, los que hemos confiado verdaderamente en Cristo, que hemos confiado en la promesa que dice, y el Espíritu ha entrado a morar en nosotros, tenemos confirmación por medio de Dios de que verdaderamente somos hijos de Dios. El mismo Espíritu de Dios nos lo confirma a nosotros. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Entonces ahí estamos viendo los efectos que tuvo el pecado de la humanidad, no solamente en los hombres, sino que en la misma creación. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el huerto, dice la Biblia que la muerte, de que por el hombre entró el pecado, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Adán y Eva, siendo la cabeza de la humanidad, siendo los primeros hombres, pecaron contra Dios, y así el pecado entró por ellos y pasó a todos nosotros. Y así fuimos nosotros afectados por el pecado de ellos. Pero dice la Biblia que no solo afectó a la humanidad, sino toda la creación.
Dice cuando pecaron ellos que Dios declaró que iban ahora a salir espinos de la tierra, que iban a hacerlo más difícil para que el hombre cultivara. Los animales se volvieron violentos los unos con los otros, ¿verdad? Entró la muerte al mundo, no solo al hombre, pero al mundo también. Los animales empezaron a morir y se tuvo que sacrificar animales por el bien del hombre. Y vemos que a través del tiempo hasta la naturaleza, hasta el mundo se va corrompiendo. Todo eso, bueno, le ponen ese título de calentamiento global, pero todo eso, en todo lo que hace el hombre, va destruyendo el planeta, y vemos que el planeta mismo, la creación misma, se ve afectada por las acciones de la humanidad. Pero lo que quiero enfocarme en esta parte aquí es especialmente en la parte de ser herederos de Dios, coherederos con Cristo. Ahora quiero dejar claro, esto es una promesa para los creyentes, para los salvos en Cristo, ¿verdad? No todo ser humano es hijo de Dios. Eso es una idea que el mundo le gusta usar para hacerte sentir en paz y hacerte sentir tranquilo. No se preocupe, es que todos somos hijos de Dios, pero no es así. Eso no es lo que la Biblia dice. Si usted va a Juan capítulo 1 y su versículo 12, usted va a ver muy bien ahí lo que dice, que solo los que le recibieron, que confiaron en el nombre del único Hijo de Dios, a ellos les es dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y juntamente con el título de hijos de Dios, viene el título de coherederos con Cristo. Y como vamos a ver más adelante, de manera hasta somos hermanos con Jesús. Lo cual es algo, la verdad, inexplicable, inimaginable, que el mismo Dios encarnado fuera a llamarse hermanos con nosotros, ¿verdad? Pero tenemos entendido que a pesar de ser hermanos, no estamos a su nivel. Él es perfecto, Él es Dios, Él es santo y no hay nadie como Él. Pero Él nos ha introducido a su familia para querer compartir con nosotros las riquezas de su Padre. Y dice un día que cuando ya todo el mal se ha acabado y ya Él ha tratado con el diablo y el enemigo, dice que reinaremos juntamente con Él sobre la tierra por toda la eternidad. Entonces hay grandes promesas para la persona que está dispuesta a dejar su pecado y confiar en Cristo como su Señor y como su Salvador. Llega a ser hijo de Dios, coheredero con Cristo por toda la eternidad, ¿verdad? Luego pasamos al versículo 23. Y dice, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí vemos otra cosa, habla al comienzo de las primicias del Espíritu. Aquí está hablando a los romanos que en esos tiempos esos creyentes eran los primeros en recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sabemos por medio del libro de los Efesios, en el capítulo 1 y el versículo 3, que toda persona que ha confiado en Cristo ha recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de ellos. Entonces dice, bueno, tenemos al Espíritu, pero entonces dice, ahora esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y aquí parece ser un poco confuso porque tal vez me dicen, bueno, Johnny, me acabas de decir que el momento que creí en Cristo, fui adoptado como hijo de Dios. Y es así. Pero noten lo que dice aquí, cuando hace referencia a la adopción, está hablando de la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? No está hablando del momento que confiamos, sino el momento que seremos perfeccionados. Y esta es otra promesa que la Biblia da para los creyentes, que los que han confiado en Cristo, un día dejarán de estar sujetos a este cuerpo de pecado, a esta carne que nos tienta día tras día. Entonces la esperanza de un creyente no es el morir, porque no estamos buscando la muerte, aunque la muerte nos lleva a la presencia de nuestro Señor. Entonces para el creyente en Cristo, como vamos a ver también más adelante, la muerte más bien es victoria, pero no esperamos la muerte. Como creyentes lo que esperamos es la venida de nuestro Señor.
Porque el momento que venga Jesús de nuevo por su iglesia, el momento que Él venga por nosotros, seremos perfeccionados y hechos tal como Él es. No seremos hechos Dios, pero seremos hechos humanos perfectos, ¿verdad? La carne pecaminosa, la naturaleza pecaminosa será destruida por completo y se nos será dado cuerpos nuevos y seremos hechos perfectos ya sin pecado y podremos vivir por toda la eternidad sin dolor, sin maleza, sin muerte, sin pecado, hechos como Jesús, ¿verdad? Entonces esa es la esperanza del que habla ahí, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Entonces cuando el Señor viene y nos salva, empezamos a ver un cambio en nuestras vidas, pero aún falta esa segunda venida de Jesús, es el momento en que seremos perfeccionados, y porque Jesús resucitó, podemos saber que ese día vendrá, que tenemos la esperanza de que un día Él volverá. Y no es esperanza en el sentido de que, espero que esto suceda. No, muchas veces pensamos, cuando pensamos en esperanza, pensamos como un deseo de que tal vez suceda algo. Pero esta esperanza es una confianza firme, una seguridad de que algo va a suceder. Cuando decimos como creyentes que tenemos esperanza en nuestra salvación, esperanza en Cristo, es que sabemos que somos salvos por su promesa en la palabra y sabemos que Él va a volver por nosotros y nos va a limpiar y nos va a dejar perfectos completamente y seremos limpiados de este cuerpo pecaminoso con el cual luchamos todos los días, ¿verdad? Pero dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y esto habla un poco otra vez de la actitud de un creyente, cómo este creyente vive de día a día. Mire, si usted verdaderamente ha confiado en Cristo y usted cree que Jesús es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado y que Él murió en la cruz para salvarte de tu pecado, si verdaderamente te has arrepentido de tu pecado y has confiado en Él como tu Señor y tu Salvador, ¿cómo vas a vivir entonces? ¿Vas a seguir viviendo en tu pecado? No, porque una persona que verdaderamente ha confiado en Él va a vivir según el Espíritu, según la palabra de Dios. Si yo verdaderamente digo Jesús es mi Señor, entonces día a día voy a vivir como si Jesús fuera mi Señor. Pero si yo digo que Jesús es mi Señor y día a día yo vivo como cualquier otro en el mundo, Jesús no es mi Señor. Porque ser Señor de mi vida significa que Él es la autoridad y yo lo obedezco a Él en todo aspecto de mi vida, tanto público como privado, en lo que digo, en lo que hago, en donde voy, en lo que pienso. Ahora no digo que soy perfecto aún, porque hasta que el Señor venga seré perfeccionado, como vimos. Pero mi esfuerzo diario debe ser de ser más como Él y obedecer su palabra, ¿verdad? Eso no es lo que me salva. No me salva obedecerlo a Él, lo que me salva es mi fe en Él. Pero una fe verdaderamente puesta en Jesús va a producir obediencia de una persona, ¿verdad? Entonces ahí vemos que en paciencia, aunque Jesús no lo vemos ahorita, aunque no lo podemos ver físicamente, sé que Él viene, así que voy a actuar como que Él viene, para que cada día yo pueda ser más y más como Él. Y el día que Él venga a recibirme, para llevarme con Él, no tenga que estar ahí apenado de que no estaba viviendo una vida según su palabra, sino que yo puedo estar feliz de que Él me encontró haciendo lo que su palabra demanda de mí y desea de mí. Entonces cada día debemos de estar viviendo como Él quiere que vivamos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto da a entender que para los que amamos a Dios, todo lo que nos sucede, tanto lo bueno como lo que nosotros consideramos malo, Dios tiene su propósito para el bien, ¿verdad? Muertes, enfermedades, dolores, sufrimientos, padecimientos, todas esas cosas que son negativas en nuestros ojos. Dice la Biblia que Dios tiene un propósito al permitirnos pasar por esas cosas, porque esas cosas nos llevan más cerca a Él, nos hacen buscar a Él y buscar fuerzas en Él. Entonces todas esas cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Ahora, esa es una frase clave.
Ahora, si yo no quiero que me respondan en voz alta, pero sí quiero que respondan en su cabeza, ¿verdad? Si yo les preguntara a ustedes, ¿aman a Dios? Yo me imagino que el 100% de las personas aquí van a decir, sí, yo amo a Dios. Muy pocas personas de aquí, bueno, aquí no sé, bueno, aunque está incrementando el número de personas que no aman a Dios, que libremente expresan que ni creen en Dios, ¿verdad? Pero yo creo que si estamos aquí queriendo escuchar la palabra de Dios, la mayoría responderíamos que amamos a Dios. Ahora, ¿qué dice Juan capítulo 14? El que tiene mis mandamientos y las guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora vuelvo a hacer la pregunta, no me respondan. ¿Amas a Dios? Un poco más difícil de responder, ¿no? ¿Guardas la palabra del Señor? ¿Obedeces sus mandamientos? ¿Cuántas veces al día o cuánto tiempo al día pasas leyendo su palabra? ¿Cuánto tiempo a la semana? Hay 24 horas en el día, 24 por 7, bueno, antes era mucho mejor en matemáticas, pero menos ahora, ¿verdad? Así como 168, algo así, 178 creo que hay horas en la semana. De esas horas, ¿cuánto tiempo en una semana pasas con el Señor? Sea en su palabra, sea en oración. Hay al menos, bueno, para los que vienen aquí, todas las reuniones de la semana son al menos 3, 4 horas. ¿Y es suficiente de 178 horas sacar 4 horas para el Señor? Imagínense, siempre hago esta comparación, pero es verdad, ¿verdad? Porque el cristianismo, la fe nuestra no es una religión nada más, ¿verdad? Hay aspecto de religión en que debe de haber obediencia de parte de nosotros, pero eso no es lo que nos salva. Cuando nosotros confiamos en Cristo, entramos a una relación con Dios. Él como nuestro Padre y nosotros como su Hijo. ¿Verdad? Cristo nos permite entrar a la presencia de Dios y tener una relación con Él. Imagínense que yo con mi esposa solo pasáramos 4 horas a la semana juntos. Ese matrimonio fracasaría en cuestión de semanas, tal vez una semana. Yo creo que al final de esa semana ella estaría tan harta que se iría para donde los papás otra vez. Porque no es suficiente. Y si usted cree que eso no es suficiente para un matrimonio, imagínese para nuestra relación con Dios. Necesitamos pasar tiempo con Él. Pero no solo pasar tiempo con Él, eso es lo que nos va a ayudar a conocer su palabra, a conocer lo que Él quiere de nosotros, a conocer su carácter y cómo debemos de actuar. Pero más que solo conocer su palabra, es guardar su palabra. Es suficientemente difícil leerla suficiente a la semana, ahora hay que obedecerla también. ¿Por qué? Porque los que guardan su palabra, los que obedecen sus mandamientos, esos son los que aman a Dios. Y recuerden que esta promesa no es para todos, es para los que aman al Señor. ¿Amas al Señor? Es mejor ser honesto, ¿verdad? No vale de nada mentirse. Y no te estoy diciendo que me tienes que engañar o decir a mí nada. Yo no, como te digo, yo no quiero escuchar tu respuesta ahorita. Si quieres hablar de esto en privado, en otro momento, podemos hacer eso. Pero necesito que sean honestos con ustedes mismos. Porque si usted vive toda la vida mintiéndose, diciendo que todo está bien con el Señor y no lo está, ¿creen que van a engañar a Dios el día que lo vean cara a cara? No. La Biblia dice que todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Y desde joven aprendemos a pecar. Nadie nos lo tiene que enseñar. Aprendemos desde pequeños a pecar contra nuestros padres, contra nuestros amigos, pero en todos esos casos pecamos contra Dios. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, que nadie merece entrar a la presencia de Dios.
pero que los que confían en Cristo les es dada la potestad de entrar a su presencia, de ser llamados hijos de Dios y son salvados de su pecado. Pero para ser salvo de mi pecado tengo que reconocer el problema. Imagínense que hay una persona nadando en la playa o en una piscina, para ponerlo más sencillo, y de repente se pone muy hondo y se empiezan a ahogar. Y llega el salvavidas han visto el anillito que tira para que se agarren. Llega el salvavidas y le dice, mira, te voy a tirar el anillo. Y el hombre ahí ahogándose, tragando agua, y dice, no, estoy bien, no necesito ayuda. Y está ahogándose. Y el salvavidas le repite, no, necesitas el anillo. Y dice, no, estoy bien. ¿Qué va a pasar? Se va a ahogar. Porque aunque el Señor crea que está bien, aunque sabe que no, aunque crea que está bien, está en peligro, se está ahogando, no puede salvarse a sí mismo, necesita un Salvador. Y todo ser humano con respecto a Cristo es igual, necesitamos un Salvador. Estamos perdidos en nuestros pecados, muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia, y necesitamos urgentemente de Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos que confiar en Él para ser salvos, y de ahí dice el Señor, distinguirán quién verdaderamente ha confiado en mí, porque los que me aman guardan mi palabra. Entonces somos salvos por la fe, no por obras. Pero una persona verdaderamente salva va a obedecer por amor al Señor, no por temor, sino por amor a Él, porque Él murió por ti, porque te duele ver tu pecado, te duele reconocer que Cristo murió por tu pecado, así que ya no quiero vivir en ese pecado. Los que aman a Jesús guardan su palabra. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí vemos la referencia que Jesús nos llama hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, estos versículos han creado mucha confusión en el mundo hoy en día. Porque esta palabra de predestinar, predestinó, da a entender que escogió de antemano, ¿verdad? Ahora, obviamente Dios conoce todas las cosas. De eso no hay duda. Dios conoce todas las cosas y desde antes de la fundación de la tierra, Él conocía a cada persona. Y Él sabía quién lo iba a rechazar y quién lo iba a aceptar. Pero noten lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que solo los escogidos sean salvos. No, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hace varios meses, creo que en una de las reuniones del Evangelio habíamos visto, bueno, creo que mi papá fue el que lo predicó, habíamos visto esta parábola del Señor Jesucristo, de la cena de bodas, en Mateo capítulo 22. Pero voy a leerlo de nuevo, teniendo en mente, ¿verdad?, lo que dijo anteriormente en 1 Timoteo, que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Respondió Jesús, Mateo 22:1, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a labranza y otros a sus negocios.
Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a los siervos: la boda a la verdad está preparada, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que se hallaron, juntamente malos y buenos, y a las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los siervos, a los que servían: atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vemos otra vez, el versículo hace mención de escogidos, ¿verdad? Que otra vez puede crear esa confusión. Pero si vemos el contexto de lo que estamos leyendo aquí, ¿quiénes fueron invitados? Todos. Absolutamente todos fueron invitados. Los primeros invitados no quisieron venir, la invitación se extendió a todos, todos fueron invitados, pero solo entraron los que quisieron entrar. El rey no forzó a nadie a entrar. Los que no querían podían quedarse afuera. Y habían unos que entraron, pero que no de verdad no estaban queriendo estar ahí, por decirlo así, ¿verdad? Vemos el que no estaba vestido correctamente. Esto no da a entender de que ese hombre era salvo, sino que pretendía, pero Dios podía ver que verdaderamente él no estaba listo para el reino, ¿verdad? Y eso nos lleva de vuelta a lo que estábamos viendo antes. Una persona que dice haber confiado en Cristo, pero su vida no ha cambiado. Todo sigue igual. No ha sido vestido con las nuevas ropas, las ropas del nuevo hombre. Él sigue vestido con el viejo hombre. Pero para poder entrar al reino, necesitamos la vestimenta que Jesús nos da el momento que confiamos en Él y lo seguimos, ¿verdad? Entonces podemos ver esas cosas aquí. Primero, la invitación se extendió a todos. Todos, muchos fueron llamados. Pero cuando dice que pocos escogidos, no es que el rey fue escogiendo bien quién sí, quién no, como una entrevista o un concurso de talento a ver quién merecía entrar. Nadie merecía entrar, sino que los que se quedaron fuera fue porque quisieron quedarse afuera. Ellos no querían venir, no querían atender a la invitación del rey. Y es exactamente lo mismo con el Evangelio. El Evangelio ha sido ofrecido a todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no para que algunos que creen, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La invitación ha sido dada a todo hombre, toda mujer, todo niño, todo anciano. Todos son bienvenidos. Pero el entrar al reino de Dios no es cuestión de quién escoge Dios, es de quién decidió que sí quería seguir a Jesús. Dios no va a forzar a nadie a entrar al cielo, al igual que Él no fuerza a nadie al infierno. ¿Sabían eso? Dios no manda a nadie al infierno, la gente se va voluntariamente. Dios ha abierto la puerta para que todos pasen al reino de los cielos. Pero las personas prefirieron vivir en las pasiones de este mundo. Vivir en lo que este mundo le puede ofrecer en vez de lo que Dios puede ofrecer. Porque su mirada no está en lo eterno, está en lo temporal. Ellos dicen: yo quiero vivir para hoy. Yo quiero disfrutar la vida en esta tierra lo más que pueda. Y tal vez cuando sea más viejito pensaré en las cosas del Señor. ¿Y qué si no llega a esa edad? ¿Qué si disfrutas las cosas de este mundo y te mueres? Y la eternidad, que es mucho más largo que el tiempo que vas a pasar en este mundo, obviamente la eternidad nunca termina, separados de Dios. Y la Biblia dice: Dios no quiere que nadie perezca. Por eso envió a su Hijo, por eso sacrificó a su único y amado Hijo en la cruz del Calvario, derramó su sangre para limpiarte de tu pecado
Y la pregunta es entonces, ¿vas a aceptar la invitación o la vas a rechazar? ¿Estás dispuesto a sacrificar las cosas de este mundo para disfrutar de una eternidad con el Señor? ¿O amas demasiado las cosas de este mundo para aceptar esa invitación? La Biblia dice que si amas las cosas de este mundo, no amas a Dios. No lo amas. Porque preferiste lo que este mundo puede ofrecer, que es nada, es basura, comparado a una eternidad con Él, con tu Creador. Él te ofrece lo mejor, Él quiere lo mejor para ti. Y hay personas que se paran aquí y se enojan con Dios y lo acusan diciendo que Él no nos ama. Y Él ha dado la muestra de amor más grande que alguien ha dado en todo este universo. Dio a su Hijo por nosotros. No hay excusa. Cada persona que va para el infierno va por su propia cuenta. Dios no tiene que forzar a nadie a entrar a ese lugar tan terrible. Ellos decidieron que no querían tener nada que ver con Dios. Así que Dios dijo, bueno, no tendrás nada que ver conmigo. Te concedo lo que tú quieres. Pero si tú quieres salvación, si tú quieres estar con Dios por toda la eternidad, la entrada es gratuita. Cristo te ofrece salvación hoy. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Derramó su sangre para limpiarte de tu pecado. Solo tienes que seguirlo. Eso implica dejar atrás tu vida anterior, ¿verdad? Dejar atrás todo ese pecado que te mantenía atado a este mundo. Pero créeme que lo que ofrece Jesús es mucho mejor. No vale la pena seguir en esas cosas para despreciar a Jesús. Así que no es cuestión de quién ha sido escogido de antemano. Dios sabe quién va a confiar, sí. Entonces Dios ha preparado de antemano obras para esas personas. Lo dice en Efesios capítulo 2. Pero no es que Él escogió quién quiere que venga al cielo y quién no. Él ofreció a todos. La elección cae en cada persona personalmente. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aquí al final de este capítulo vienen unas grandes promesas para las personas que deciden confiar en Cristo, para las personas que deciden rechazar su pecado y confiar en el Señor. Dice que ahora no hay nadie quien pueda contra ustedes. Y eso no significa que no pueden hacerte daño o que no puedan matarte o dañarte físicamente, sino que dice la Biblia, ¿verdad? No temas a aquellos que pueden matar el cuerpo. Teme más bien al que puede destruir tu alma por toda la eternidad, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo aquí es verdad, hay personas en este mundo que al contrario, ni siquiera dice que tal vez te van a hacer daño. Si has seguido a Cristo, te vas a ver con dificultades. Es una promesa de Dios, ¿verdad? Suena un poco difícil, pero es la verdad. Si trataron a Jesús de manera pésima, ¿cómo crees que van a tratar a sus seguidores? ¿Acaso somos mejores que Él? No. Él fue la persona perfecta. Él no pecó ni una vez, no hizo nada, no pecó ni una vez en contra de nadie, y aún así fue despreciado, humillado y crucificado en una cruz. ¿Cómo creen que nos van a tratar a nosotros? Pésimo. Y entre más avanza el tiempo, peor nos van a tratar. Ahorita tenemos paz en Costa Rica con relación a otros lugares. Le reto a que vaya a China o a Corea y anuncie en las calles que usted es un cristiano. Inmediatamente para la cárcel. Y si tiene suerte, para la cárcel, porque hay personas que mueren por esa causa. Aquí en Costa Rica, si yo salgo a la calle y yo anuncio que soy cristiano y quiero predicar a Jesús, tengo todo el permiso del mundo para hacerlo. Pero hay países que por su fe en Jesús mueren ese día. Personas que saben que van a morir y aún así confían en Cristo. Porque saben que Él es mejor que lo que este mundo ofrece. Que aunque te quiten el cuerpo y la vida, Jesús es mejor. Y vale la pena dar tu vida por Él. No hay nadie que pueda contra nosotros. Nuestra alma está segura en el Señor. Y eso es lo que termina aquí Pablo escribiendo a los romanos. Dice, ¿quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para los que hemos confiado en Cristo, estamos seguros en Él. Nada me puede separar de Él. No hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que alguien más pueda hacer, no hay nada que ningún demonio, ningún espíritu, ningún ángel pueda hacer, ni la muerte, ni el mundo, ni un animal. Nadie me puede separar del amor de Cristo. Si yo estoy confiado en Él, yo estoy plantado en Él, seguro en Él. Yo puedo decir aquí hoy que si yo muero, yo voy a estar en el cielo. No porque soy buena persona, porque Cristo murió por mí y he decidido entregarme a Él. Esa es la razón por la que yo voy a estar ahí. No por algo que hice yo, sino por lo que hizo Él en la cruz del Calvario. Y lo dice ahí, ¿verdad? Lo que estábamos hablando en un momento. Como está escrito el verso 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ovejas que tienen sus días contados en este mundo. Personas que son el blanco del enemigo. Personas que los que hemos confiado en Cristo somos el enemigo del mundo. Y ellos van a buscar cómo destruirnos eventualmente. Ahorita hay paz en Costa Rica para los cristianos, pero no para siempre. Llegará el día en donde en cada país del mundo los cristianos serán odiados, perseguidos, matados, de todo. Pero aún así, aún con todas las cosas terribles que amenaza este mundo para nosotros, sabemos que Cristo es mejor. Sabemos que no importa qué le hagan a este cuerpo, un día yo estaré con Él en un nuevo cuerpo perfeccionado, donde nunca más tendré que sufrir. Entonces, díganme ustedes, ¿vale la pena sufrir un poco en este mundo para vivir gozoso por la eternidad? ¿O prefieren aprovechar las cosas de este mundo para sufrir por la eternidad? Si usted es malo para la matemática, le voy a ayudar aquí. La eternidad es mejor. Vamos a vivir más tiempo en la eternidad. Es para siempre. No vale la pena disfrutar este mundo si vas a sufrir para siempre. Yo sé que no se ve la eternidad. Es algo que hay que confiar en la palabra de Dios. Pero ese es el punto. Ese es el punto de todo eso. Una persona que ha confiado en Cristo, que ha confiado en su palabra, pues va a vivir como si va a vivir para la eternidad. No va a vivir para este tiempo presente. Así que en eso terminamos en Romanos capítulo 8. La decisión es sencilla, no es fácil, pero es sencilla. ¿Por qué digo eso? Porque solo es de confiar en Cristo. Es de reconocer que mi pecado me va a matar y que Cristo me quiere salvar y decir, no, ya no quiero vivir en pecado, quiero seguirlo a Él. Sencillo. Un paso de fe. Pero no fácil, porque lo que sentimos en este mundo es lo físico. Lo que hemos disfrutado de este mundo, pues físicamente, carnalmente nos agrada. Y tenemos que soltar esas cosas. Pero esa decisión se vuelve más fácil cuando reconocemos lo grande que es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. No te digo que es fácil dejar el pecado, no lo es, porque es nuestra naturaleza. Son las cadenas que nos atan a este mundo. Pero Jesús puede romper esas cadenas. Y si tú quieres librarte de eso, entre más conoces a Jesús, entre más sabes lo que Él ha hecho por ti, entre más conoces su palabra, más fácil te va a hacer librarte de ese pecado. Pero la decisión es tuya. Y hablo a los niños aquí también. Tus padres no pueden tomar la decisión por ustedes. Esa decisión la tiene que tomar usted. Solo porque tus papás son cristianos, no significa que tú eres cristiano. Y ser cristiano es poner tu fe en Cristo, ¿verdad? Es una decisión que tú tienes que tomar por tu cuenta. Reconocer tu pecado
arrepentirte de tu pecado y seguir a Jesús.